¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Bienvenidos a nuestros jueves de conciencia. Los saludo desde mi casa, tu casa. En estos tiempos, que realmente son tiempos complicados, tenemos una responsabilidad social, entendiendo como responsabilidad la capacidad de accionar. ¿Cuál es esa responsabilidad social que tenemos? Pues es muy fácil. Brindarle al otro información que le permita estar en un bienestar, en una tranquilidad, en una felicidad. En realidad, la separación física no es tanto el problema como si la separación emocional. Estás en contacto con tus seres queridos, estás en contacto con tus familiares. En vez de escribir a lo mejor un WhatsApp, quizás puedas mandar un breve video donde te puedan ver, donde los demás también te puedan compartir cómo están desde sus casas y qué están haciendo. En estos tiempos, lo más importante es que estemos felices, tranquilos, apoyados en nosotros mismos. Nadie es tan pequeño como para no poder compartir algo. Todos tenemos una riqueza interna. Y esa riqueza es la que en estos momentos nos sirve para que juntos vayamos hacia adelante. Desde la semana pasada, mi compromiso fue empezar a compartir información sobre el virus, sobre los pulmones, sobre el lenguaje de la musculatura bronquial y qué es lo que está pasando. Hoy les voy a platicar sobre por qué llegan los virus, por qué un virus entra a mi cuerpo. El próximo jueves vamos a platicar sobre toda la musculatura bronquial, sobre el lenguaje de los alvéolos, sobre el lenguaje en general de nuestras vías respiratorias, para que todos vayamos teniendo una información que sea puntual, que sea verídica y que nos permita ir hacia adelante. Respirar nos pone en contacto en este mundo. Todos respiramos. Respiramos nosotros, los seres humanos, respiran todos los animales, respiran todas las plantas. Así que respirar es una manera de estar en contacto. ¿Cuál es la diferencia entre un virus, una bacteria y un hongo? Primero que nada, la bacteria sí se considera un ente vivo. Cuando la bacteria entra al organismo, es la misma bacteria la que se reproduce a sí misma. Lo mismo sucede con los hongos. Hoy no voy a hablar sobre el lenguaje de la bacteria ni sobre el lenguaje del hongo, pero sí sobre el lenguaje del virus. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los niños chiquitos enferman constantemente de temas virales? Tiene que ver con su proceso de crecimiento, tiene que ver con sus tomas de conciencia. Un virus, en realidad, lo que lleva al cuerpo es nueva información. Inyecta en el núcleo de la célula, de nuestra célula, nueva información y es nuestro propio cuerpo quien lo reproduce. Así que un proceso viral tiene que ver con una toma de conciencia. Lo tengamos consciente cognitivamente o no, pero sí tiene que ver con un crecimiento interno. Un virus arranca en China. ¿Por qué este coronavirus arranca allá? Es muy fácil de entender cuando lo podemos mirar juntos desde el método Wöhler. Primero que nada, el primer brote del virus en realidad fue en noviembre del 2019. Y si vamos un poco hacia la historia, en febrero del 2016, las autoridades chinas le dan a conocer a su pueblo que van a revisar esta ley donde las parejas solamente pueden tener un hijo. Esa es la razón por la que en realidad el coronavirus se da a conocer en el mes de febrero del 2020 a nivel mundial. Es un tema de aniversario para ese pueblo y para nosotros como seres humanos. Finalmente, en noviembre del 2018, las autoridades eliminan esa ley
y producen una nueva ley, aprueban una nueva ley donde las parejas ya pueden tener más de un hijo. Exactamente al año, en noviembre del 2019, aparece el primer brote del coronavirus, que tiene que ver con una fecha de aniversario como pueblo, como nación. Esa es la razón por la que comienza en China. Este coronavirus, en realidad, es una posibilidad no nada más para el pueblo chino, sino también para todos nosotros los seres humanos, de voltear a ver la vida y de voltear a ver lo que realmente importa. Si vemos un poco la historia del pueblo chino, la gran mayoría de los hombres vivos hoy en día, mayores de 35 años, si consideramos que hace 35 años los procesos de control de natalidad eran muy diferentes, la realidad de muchos hombres chinos es que ellos están vivos porque le quitaron el aire a sus hermanas. Hubo una gran cantidad de niñas que al nacer se les quitó el aire, se les quitó la vida, para que después viniera otro embarazo, buscando el embarazo de un varón, porque muchos matrimonios deseaban un varón en vez de una niña. Ese es el lenguaje del coronavirus. El coronavirus es peligroso porque provoca una fibrosis pulmonar. Y el lenguaje de la fibrosis pulmonar es justamente: le quito el aire al otro. Así que dejar de respirar es una buena solución adaptativa hacia el exterior para no quitarle el aire a ese otro. Ese es el lenguaje real del coronavirus. Porque si el virus ha viajado al mundo, porque hay familias, hay sistemas familiares donde uno de los conflictos en el que se está parado es ese: quitarle el aire al otro. El lenguaje de los pulmones es el lenguaje de estar vivo y de estar en contacto con el otro. Cuando yo me siento invadido, cuando yo siento que el otro está invadiendo mi espacio vital donde respiro, cuando siento que el otro me está quitando ese aire, o al revés, cuando yo siento que le estoy quitando el aire al otro, es cuando van a aparecer patologías pulmonares. Esa es la razón por la que es muy importante, y vuelvo a insistir, tenemos una responsabilidad social de estar compartiendo información que me permita escucharla e inmediatamente conectar con una felicidad, con un bienestar, con mi salud, con mi seguridad. Así que en esta coherencia del día de hoy, los voy a invitar a que cierren sus ojos un momento. Respiren. Vayan hacia adentro de ustedes mismos. Vayan a buscar un instante en su vida. Puede ser un instante en la vida reciente o puede ser un instante en la vida antigua de hace muchos años. Lo que es importante es que busquen un instante donde ustedes se sienten completamente seguros y respirando. Permitan que llegue ese recuerdo. Permitan que llegue esa imagen a ustedes. Eso es. ¿En dónde están? ¿Qué edad tienen? ¿Qué hora del día es? Tómense un momento para estar ahí, en presente continuo, allá atrás. Sientan cómo se siente su cuerpo mientras están concretamente en este espacio. En este espacio en donde ustedes se sienten en seguridad. Respiren y registren en su cuerpo cómo es estar así. Respirando en tranquilidad, sintiéndose felices,
sintiéndose seguros. Si todo esto que ustedes están sintiendo, este bienestar mientras respiran, esta tranquilidad mientras respiran, esta seguridad mientras respiran, si todo esto que ustedes están sintiendo fuera un aroma, ¿qué aroma sería? Decídanlo. Y tomen aire y comiencen a llenar sus pulmones de este aroma, de esta tranquilidad, de esta felicidad. Sean conscientes que a través de sus pulmones, este aroma hace el intercambio hacia su sangre. Y a través de su sangre comienza a fluir por todo su cuerpo, llenándolos de este aroma de seguridad, de bienestar. Tómense un momento para que todo su cuerpo se llene, de este bienestar, hasta que se aseguren de estar totalmente llenos. Así, muy bien, lo hacen muy bien, sigan. Y estando así, totalmente llenos, en esta seguridad, en este bienestar, registren en su cuerpo cómo es sentirse así. Expandan esta sensación. Y cuando esté registrado y hayan expandido esta sensación y se den cuenta de cómo se siente su cuerpo sintiéndose así, a su ritmo, abran sus ojos. Les dejo aquí este ejercicio para que lo hagan todos los días. Compártelo en tus redes. El próximo jueves voy a hacer un live donde voy a estar leyendo sus preguntas para podérselas responder en ese momento. También lo vamos a subir a nuestro nuevo canal de YouTube. Así que te espero. Conéctate en punto de las 11 el próximo jueves. Que disfrutes hoy de lo que sí tienes en casa, de quienes sí están contigo. Baila, canta, desempolva esos juegos de mesa que son tan divertidos y sobre todo comparte información que le traiga un bienestar a quien se lo estás compartiendo. Te abrazo con cariño.